Imagínate despertar un día y darte cuenta de que el único alimento que sostiene a tu familia, que llena tus platos cada día, ha desaparecido por completo. No hay nada que comer. El hambre empieza a devorar a las personas más rápido que la plaga que lo causó. Esta no es una película ni una ficción, es la realidad que vivió Irlanda en el siglo XIX. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna, la Gran Hambruna Irlandesa. Una tragedia que no solo dejó millones de muertos, sino que también expuso la indiferencia humana y cambió el destino de un pueblo para siempre. En 1845, Irlanda era un país bajo el control del Imperio Británico. La mayoría de los irlandeses eran campesinos empobrecidos que sobrevivían cultivando un único alimento, la papa. Para ellos, la papa no era solo una fuente de nutrición, era su vida entera. El suelo irlandés, aunque fértil, estaba explotado por terratenientes británicos que forzaban a los campesinos a arrendar pequeñas parcelas, apenas lo suficiente para subsistir. No había espacio para diversificar cultivos ni acumular reservas. Entonces llegó el desastre. Un enemigo invisible, conocido como tizón tardío, comenzó a extenderse por los cultivos de papa. Lo que antes era alimento para millones ahora era una masa podrida e incomible. Durante la Gran Hambruna, los irlandeses desesperados por sobrevivir, recurrieron a actividades alternativas para mitigar la escasez de alimentos. Entre estas, la recolección de algas marinas, esta práctica se convirtió en algo común, ya que éstas ofrecían un sustento básico y nutrientes esenciales. Además, intentaron cazar animales silvestres, pescar en ríos y hasta consumir alimentos considerados poco habituales o incluso no comestibles en tiempos normales. Lo que siguió no fue solo una crisis agrícola, fue una tragedia humana sin precedentes. En cuestión de meses, miles de familias estaban muriendo de hambre, y los campos que una vez fueron su sustento se convirtieron en cementerios. Pero la hambruna no fue solo una consecuencia del tizón. Fue el resultado de un sistema económico y político profundamente injusto. Mientras millones de irlandeses morían, el gobierno británico continuaba exportando cereales, carne y otros alimentos producidos en Irlanda. Imagínate esto, barcos cargados de comida saliendo de los puertos irlandeses mientras las personas morían en las calles. ¿Cómo se permitió que algo tan cruel sucediera? La respuesta está en las políticas coloniales de la época. Para el Imperio Británico, Irlanda no era un hogar, era una fuente de recursos. Las vidas humanas eran secundarias frente a los beneficios económicos. Las tierras más fértiles estaban en manos de terratenientes británicos que priorizaban las exportaciones a países extranjeros, dejando a los campesinos irlandeses con las peores tierras para subsistir. Pero lo más impactante fue la respuesta del gobierno británico ante la crisis. En lugar de ofrecer ayuda, muchos funcionarios insistieron en que la hambruna era una consecuencia natural de las malas prácticas agrícolas y la sobrepoblación irlandesa. Peor aún, se utilizó el argumento de libre comercio para justificar la exportación masiva de alimentos, afirmando que cualquier interferencia del gobierno sería una violación económica. Esta indiferencia no solo amplifica el sufrimiento, sino que también demostró cómo la política puede ser tan letal como una plaga. Los efectos de esta indiferencia fueron devastadores. En solo 5 años, más de 1 millón de irlandeses murieron de hambre o enfermedades relacionadas, y otro millón emigró, dejando atrás todo lo que conocían. La emigración masiva fue un acto desesperado. Familias enteras se subieron a barcos inseguros, conocidos como coffin ships o barcos ataúd, debido al alto número de personas que morían durante el viaje. Quienes lograban llegar a tierras como Estados Unidos, Canadá o Australia se enfrentaban a nuevas dificultades, discriminación, pobreza y la lucha constante por reconstruir sus vidas en un lugar extraño. Sin embargo, la diáspora irlandesa dejó un legado duradero. Los irlandeses que emigraron llevaron consigo su cultura, su música, su idioma y su resiliencia, moldeando las naciones donde se asentaron. Pero en Irlanda, las cicatrices de la hambruna permanecen. Pueblos enteros fueron abandonados, y la población de la isla nunca se recuperó del todo. Antes de la hambruna, Irlanda tenía cerca de 8 millones de habitantes. Hoy, más de 175 años después, sigue teniendo menos de 7 millones.
El impacto psicológico de la hambruna también fue enorme. Generaciones crecieron con historias de sufrimiento, pérdida y desesperación. La hambruna se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva de Irlanda. Y aunque la hambruna terminó oficialmente en 1852, su legado sigue vivo. Nos obliga a reflexionar sobre las causas de esta tragedia, la pobreza, la desigualdad y, sobre todo, la indiferencia humana. La gran hambruna no fue solo un desastre agrícola, fue un recordatorio brutal de cómo las políticas injustas y la falta de empatía pueden amplificar una crisis hasta convertirla en una tragedia histórica. Hoy, Irlanda ha superado en muchos sentidos el sufrimiento de su pasado. Es un país vibrante y próspero, pero nunca olvida su historia. Las lecciones de la gran hambruna resuenan en cada rincón de la isla. Pero, ¿qué podemos aprender de esta tragedia? De ahí la importancia de diversificar nuestros recursos, de tener sistemas de apoyo en tiempos de crisis y, sobre todo, de poner la humanidad por encima de la política y el beneficio económico. Porque, al final, la historia de la hambruna irlandesa no es solo una historia de hambre. Es una historia de resistencia, de cómo un pueblo, incluso en las peores circunstancias, logró sobrevivir y preservar su identidad. Es un recordatorio de que la indiferencia puede ser tan letal como cualquier plaga, y que el verdadero progreso humano solo puede lograrse cuando nos preocupamos por los más vulnerables entre nosotros. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos asegurarnos de aprender de ello. La gran hambruna irlandesa debe permanecer como un símbolo de lo que no debemos permitir nunca más. Así que, la próxima vez que escuches hablar de Irlanda, recuerda no solo su música, su literatura y su belleza natural, sino también su historia. Una historia que, aunque trágica, está llena de lecciones y de esperanza. Porque incluso en medio de la oscuridad, Irlanda encontró la fuerza para sobrevivir, reconstruirse y florecer. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana. ¿Qué opinas sobre la gran hambruna irlandesa y las lecciones que nos deja? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Si este relato te conmovió, te invitamos a suscribirte, dar like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia.